Carmen, evidentemente aquí esto se puede ver el vaso medio lleno, que lo estaba viendo Carmen a lo mejor. Y yo medio vacío. Y Celia, y tú medio vacío. Pues los sindicatos destacan el deterioro de la calidad de empleo en España. Claro. Lo han hecho esta mañana. Y Comisiones Obreras dice que por primera vez en la historia la mayoría de la población asalariada no está compuesta por personas con empleo indefinido. Vamos a ver, motivos para la tragedia llevamos teniendo no solo este año, sino desde que el paro ha crecido tanto. Ahora, en estos momentos, no alegrarse del dato objetivo de que hay, por ejemplo, 23.000 contratos indefinidos este año, este junio más que el año pasado. Que por primera vez, otra vez el paro ha vuelto a bajar de 4,5 millones. Que son pocos, pues sí. Que hay, si es que si hay son casi 5.000 o pero... 4.889, para ser exacto, parado menos cada día. ¿No deberían también los sindicatos alegrarse de que por primera vez a lo mejor se vea ya que ha tocado suelo la cosa y que ya 10 meses consecutivos con lo que está pasando es un momento para empezar a respirar? No digo para echar las campanas al vuelo. Me parecía difícil que los sindicatos o los partidos de la oposición encontraran argumentos negativos para ser pesimistas o críticos con estos datos de paro, pero todos sabíamos que iban a encontrar alguno. Y han encontrado, y acabamos de oír lo que nos cuentas de lo que dicen los sindicatos, han encontrado argumentos negativos, pero cuando los datos de paro son como los que hemos conocido y sobre todo siguen una tendencia de tantos meses, buscar esos argumentos negativos es simplemente colocarse contra las evidencias, contra las evidencias que están viendo todos los ciudadanos. En mi opinión, en un día como hoy, es hacer sencillamente el ridículo. Con esto, vamos a ver, no creo que tengamos que ponernos siempre en lo que yo creo que es ese exceso de corrección política de recordar que, sin embargo, los datos generales siguen siendo malos. Claro, ya lo sabemos. Lo que pasa que hace todavía 2 o 3 años ni siquiera sabíamos si este país iba a salir de esta crisis y cuándo iba a empezar a salir. Y después de esa incertidumbre tremenda y de una situación infinitamente peor, estamos viendo en los últimos meses que sí hay salida de la crisis, que se está saliendo de la crisis, aunque lentamente, muy lentamente. Pero el debate era ese. Ahora estamos viendo que sí, y que los datos positivos comienzan a acumularse. Ante eso, volver a encontrar un argumento para no apreciar eso, pero es que yo lo he dicho, tiene la palabra Margarita. A ver, vamos la a ver. evidencia. No hay que buscar mucho para encontrar estos datos dramáticos que muchos de nuestros televidentes están viviendo en su persona o en su familia. No hay que buscar nada. Están ahí, son dramáticos. Y esos no, ¿me dejas Margarita, hablar? te matizo. Y esos, no me matizas nada. Y eso es encontrar argumentos contra los datos de paro de hoy, Margarita, de hoy, con los que hemos conocido hoy. Como nos alegramos todos los que somos personas de bien, de que 122.684 personas hayan encontrado trabajo. Yo creo que ambas cosas están sobre la mesa, y esta mañana que me he dedicado a leer las declaraciones completas de los sindicatos, hay un apartado significativo que aplauden el aumento del empleo. De todas maneras, Celia, yo te quería preguntar una cosa que me ha parecido muy interesante. Más allá del aumento de los autónomos que tú señalabas, ese paso fundamental del autónomo que consigue ser pequeño empleador, se da con mucha intensidad. ¿En qué sectores lo habéis detectado? Porque me parece fundamentalísimo para la creación de empleo. Pues mira, estamos viendo que efectivamente está habiendo un cambio de perfil en los autónomos, sobre todo por esa ola de nuevos emprendedores que están entrando en el mundo de los autónomos, y sobre todo un cambio de autónomo, persona física que no tiene empleados y empiezan a tener un empleado a su cargo. Entonces, esto se está dando, yo creo que entre otras cosas, porque ha habido una reducción por las medidas de los costes, tanto de la contratación como de la propia actividad del autónomo, y entonces ahora, cuando ven que aumenta un poquito la actividad, lo primero que hacen es buscar ayuda, que puede ser contratar a un hijo, contratar a un familiar, que a lo mejor ya estaba un poco ayudándole, pero necesitan tenerlo cerca, y entonces empiezan a contratar. Y eso es el inicio del desarrollo de un negocio. Entonces,
es la segunda decisión más difícil que puede tomar un autónomo. Primero hacerse autónomo y luego contratar. Y parece que se están dando los dos casos. Y yo creo que es un cambio estructural esencial en España, porque teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en 3.115.000 autónomos, si cada uno empieza a contratar, aunque sea un 20%, estamos evidentemente reduciendo mucho el paro. Y me gustaría matizar un tema con respecto a la contratación indefinida. Yo he estado revisando el histórico esta mañana un poco del porcentaje del peso de los indefinidos y en España prácticamente el peso medio de los indefinidos sobre la contratación total está en el 9%. ¿En cuánto? En el 9%. 9%. Es decir, que España tradicionalmente, con y sin crisis, siempre ha estado en una tasa en la cual los contratos temporales eran mucho mayores, tenían una proporción muchísimo mayor que los indefinidos. Todos los gobiernos han querido arreglar eso. Y todos los gobiernos han querido arreglar eso. Estaba entre sus prioridades. Lo que debemos ver ahora es que ahora mismo, desde el mes de mayo, la contratación indefinida está creciendo a un ritmo muchísimo más elevado que la contratación temporal. Algo totalmente novedoso con respecto, sobre todo en meses que estacionalmente la contratación temporal crece mucho. Entonces, ha crecido un 23%, los contratos, un 26%. Un 26% y el 24% el mes pasado. Y mientras que el temporal estaba un 13% y está un 18% este mes. Con lo cual, estamos viendo que ahí está habiendo cierto cambio. Que si al autónomo, al pequeño empresario, que realmente lo que necesita es y no quiere rotación en su negocio, quiere alguien que pueda ayudarle y que se mantenga, porque también hace una inversión en formarle, etcétera, se tira un contrato indefinido si realmente se rebaja los costes y se le quita ese miedo a contratar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ser todos conscientes y que a lo mejor medidas... Y trabas administrativas. Trabas y se rebajan las cotizaciones a la Seguridad Social, como ya se ha hecho, y estamos hablando pero de luego que no haya que ir a 20 sitios para... Pero, ¿y qué os parece, Carmen, Celia, a todas, porque esta mesa de mujeres es estupenda, ya lo ven ustedes, qué os parecen las declaraciones del presidente de la patronal, del señor Rosell, diciendo que hay 1 millón de amos y amas de casa? Yo me va a retirar. Si no lo dijera el señor Rosell, yo cuando lo estaba viendo, le estaba escuchando... Pero vamos a escucharle, hombre, que no me dejan ni decir lo que dice. Vamos a escucharle a él. Es una broma. En los últimos años, amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de 1 millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. Ahora creen que apuntándose al paro, en la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio. A ver, Silvia, no te podías ni contener, no me podía, porque es que lo he escuchado yo 2 o 3 veces y como más veces escucho al señor Rosell, y se lo digo con todo el respeto que me merece, más me enerva y más saca lo peor de mí misma, que como tú bien sabes, Isabel, es mucho. Es decir, que el señor Rosell, ostentando el cargo que ostenta, sabiendo perfectamente la situación, no solo laboral, como apuntaba Carmen y Celia y Edurne y todas nosotras de la España, sino todos aquellos que se han quedado por el camino. Es decir, estamos hablando evidentemente de los que ahora tienen trabajo, pero también tenemos que pensar que este país ha hecho un paso hacia atrás y que hay muchas personas que lo han perdido absolutamente todo. Que esté insinuando que hay amas de casa y amos de casa con este rintintín, que tienen la suficiente falta de responsabilidad y de ética social para apuntarse el paro para ver, y con perdón, lo digo con todo respeto, si le echan algo, me parece unas declaraciones que si esto fuera un país serio y normal, ese señor ya no debería estar ostentando el cargo. A ver, todas queréis la palabra. Yo, vamos a ver, yo como ya no tengo su palabra, pues me da igual. O sea, yo ya he dicho muchas veces que a este señor parece que le ha tocado el cargo en una tómbola. O sea, o no se para a pensar exactamente, vamos a decir alguna vez algo sensato. O sea, porque si lo que nos quiere decir es que hay 1 millón de personas que están intentando defraudar al tal y usted tiene los datos, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Con datos, con nombres y tal. DNIs. Primero, el subsidio de este no es que tú vayas, te apuntes y te lo dan. Este señor no sabe que hay unos requisitos estrictos que están aquí en la ley por los que tú puedes tener acceso al subsidio de 400 y pico euros. Si eres autónomo es muy difícil. Tasado totalmente, un momentín, porque acabo enseguida, por las razones por las que te la dan. Entonces, si lo que quiere es tocar las narices, si lo que quiere es desviar el mensaje. Ahora, si usted tiene datos, al juzgado, a la inspección de trabajo, vaya y diga, oye, tal,
no enrede, o sea, que un hay... millón si hay de amos y amas de casa esperando algún tipo de ¿qué nos subvención? está contando? O sea, que hay un millón de personas que puede ser que hay un millón de personas que se vayan a apuntar al paro en la idea de que a lo mejor encuentran un trabajo, no un subsidio. O sea, gente que una vez que vio que no iba a encontrar trabajo, pues ni se molestó en seguir yendo al paro, al desempleo, entre otras cosas, porque entre los cursos tampoco valen para mucho. A lo mejor Carmen o Edurne le ha traicionado o nos está tomando el pelo. Porque quien sí está harto subvencionado es la patronal y los sindicatos, o sea, la lluvia de subvenciones. ¿Y hacia dónde va el dinero? Estamos viendo en Madrid la patronal, los ERE en Andalucía. A lo mejor esto de las subvenciones que esperan en el maná de millón de amos y amas de casa, pues la tradicional subconsciente, digo yo, porque estoy inconcebible lo del señor Rosell. Con lo que dice respecto de los sindicatos y los empresarios, pero en lo demás os veo de un optimismo y un sentido positivo sobre la condición humana, sea la española o cualquiera. Pero este señor no bueno, ahora dejadme acabar. Cuando conocemos que en la condición humana, no solo en la de los políticos, hay una parte muy importante que es intentar sacar del Estado, aunque no siempre sea de la forma más ética posible, todo aquello que se puede. Y en ese contexto, a mí, sin embargo, me parece que, en efecto, como vosotros decís, el señor Rosell, si tiene datos, debe presentarlos y debe además concretarlos. Ahora bien, estando de acuerdo con esa crítica que tú hacías, Carmen, a mí lo que me gusta del señor Rosell es que es políticamente incorrecto. Y cuando ha dicho... repito. ¿Incorrecto? No, eso lo dices tú. Yo digo que es... Ahora me dejáis acabar. Sí, déjame acabar rápido, tenemos mucho asunto. Lo que digo es que el señor Rosell es políticamente incorrecto y que a mí como ciudadana también me gustaría que en la línea de lo que él sugiere, pero sin avalarlo con unos datos bien investigados, se investigara eso, porque yo sí tengo la sensación y la percepción, no solo por lo que ha dicho él, sino por lo que apuntan muchos economistas, a que tendríamos que investigar mucho mejor parte de la composición de esas listas del paro en la línea precisamente de lo que ha dicho. Los empresarios, por supuesto, no hay un trabajador que defraude, sino hay un empresario que le puede Dejadme que concluya Celia Ferrero, que tenemos que escuchar ahora. Yo voy a concluir. No es la primera vez que desde la COE se oyen declaraciones desafortunadas en esta dirección, ¿no? Con ciertos colectivos a los que parece que les tienen bastante manía, solo lo voy a decir así. Y simplemente me alegro de que en España la sociedad civil tenga otras vías de representación, vamos a decirlo así, como es el caso de los autónomos, y otra voz, ¿no? No creo que se pueda. Es decir, si existe fraude, pues que lo persigan y que lo estudien el propio ministerio, la propia inspección. Pero de ahí a generalizar, y más en un colectivo... Es que es insultante en torno al millón. Claro, pero es que además, dejadme decir, voy rápido, es insultante además por dos conceptos. Primer concepto, cuando el señor Rosell sabe que en este país durante la época más dura de la crisis, esta sociedad ha sobrevivido gracias a los padres, a los abuelos, a las amas de casa que se han quedado en casa y que han hecho un poco, bueno, pues lo que hacían nuestros abuelos en su época, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, ya con esto acabo, lo que más me ha molestado y lo que más me ha ofendido del señor Rosell es que desde un punto de vista de comunicación verbal juega muy bien con las palabras, porque ha hecho un guiño como al progresismo diciendo amas y amos de casa. Eso ha sido ya lo que me ha rematado directamente. Vamos a ver, va a descubrir el señor Rosell que hay economía sumergida, pero usted no puede decir como un millón, un millón en los últimos meses. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el jefe de la patronal, Celia Ferrero, vicepresidenta de esa Federación de Asociaciones de Autónomos. Gracias por estar aquí analizando estas cifras de paro. Repetiremos, espero. Y